Buenas tardes, queridos estudiantes de grado séptimo. Antes de arrancar el segundo video, para quienes no hayan visto, sugiero ver el primer video acerca de razones para que tengamos una continuidad con la temática. Estamos en el tema de razones y proporciones. Esta es la segunda guía. La segunda guía trata de proporciones. Entonces, quise escribir los conceptos, nuevamente los conceptos básicos que aparecen allí en la guía. ¿Qué es proporción? Es una igualdad entre dos razones. ¿Listo? La podemos encontrar en términos generales. Podemos encontrarla A sobre B es AC sobre D. La podemos encontrar así con los dos punticos. O la podemos encontrar A sobre B es AC sobre D con el igual. Los valores que están al lado y lado, en este caso A y D, se van a llamar los extremos. Los otros dos valores se van a llamar medios. Para que nos lo aprendamos y de una forma más práctica y de pronto recordando cuando les explicaba acerca de un método de dividir, de la división, yo les decía de este método. Tengo una fracción A sobre B dividida en otra fracción C sobre D. La parte de arriba se van a llamar extremos, o sea, el que está arriba y el que está abajo, bien abajo y el de bien arriba. Los dos se van a llamar extremos y los dos de acá se van a llamar medios, los dos que están aquí. Y esto corresponde a lo mismo. Entonces B y C son los medios, A y D son los extremos. Estos conceptos para que los tengamos en cuenta y de pronto esta es una forma para pues que nos la aprendamos de una forma fácil. Bueno, ¿qué otro concepto? ¿Cómo sé cuándo es una proporción? Entonces, voy a borrar acá. Recuerden que primero yo hablo en términos generales. Cuando decimos A, B, C, D, recuerden que son cualquier número. Cualquier número. Entonces yo puedo escribir aquí, por ejemplo, 5 octavos es a 10/16. ¿Sí? Y estoy refiriéndome que este valor puede ser A, este valor puede ser A, este puede ser B, este puede ser C y este puede ser D. Y todo se comporta de la misma manera. Entonces tengo una fracción comparada con otra fracción o una razón comparada con otra razón. Este número puede ser cualquiera, pero pues en términos generales este es A, este es B, este es C, este es D. ¿Listo? En términos generales también voy a hablar cómo se reconoce una proporción. Entonces, tenemos que si A por D es igual a B por C, si al hacer esa multiplicación de esos dos valores me da una igualdad, quiere decir que estamos hablando de dos razones que son proporcionales, que guardan la misma proporción. En ejemplo, el mismo 5 es a 8 como 10 es a 16. ¿Cómo sé si esto se trata de una proporción? Si son proporcionales esas dos razones. Lo que tengo que hacer es multiplicar el valor de A, que ya les dije que este sería A, con el valor de D. Y luego ese resultado lo dejo aquí quietico y debe ser equivalente o debe ser igual al valor de C con el de B. Entonces lo vamos a hacer. En este caso, realmente para que lo tengan claro y muy sencillo, es multiplicar en cruz y esos dos resultados deben ser equivalentes, deben ser iguales. Entonces yo hago 5 por 16, siempre multiplicando. 5 por 16
Y eso debe ser igual a los otros dos valores en cruz. 10 por 8. Si ustedes comprueban, entonces 5 por 16 dará 80. Y eso es igual a 10 por 8, que es igual a 80. Entonces yo ya sé que esos dos valores son proporcionales. Es una proporción. Bueno, ya después de eso sigue la actividad como tal. La actividad que viene ahí es muy cortica, es muy sencilla. Es aún más sencilla que la de la guía número 1. Entonces dice, primer punto, determinas cuáles razones forman proporción escribiendo igual, ustedes ya saben que ese es el símbolo de igual o diferente, o sea, un igual con una línea, este símbolo es diferente, igual, simplemente decir si son iguales o diferentes. Según corresponda, realiza el procedimiento en frente de cada ejercicio. ¿Qué tienen que hacer? Lo que acabé de explicar. Es decir, voy a multiplicar en X y si los dos resultados dan igual, quiere decir que es una proporción, entonces son iguales. Escribo igual. Y si no, escribo diferente. Entonces, para el primer punto es supremamente sencillo. Tengo 3/5 que voy a comparar con 3/5. Para saber si es una proporción, ¿qué debo hacer? Entonces yo voy a multiplicar este con este, o sea, 3 por 5, y debes, pues acá voy a poner o igual o diferente. De, otra vez, 5 por 3. Ya sabemos que 3 por 5, 15. Acá dejo el espacio para poner igual o diferente. 5 por 3, 15. ¿Qué quiere decir? Que aquí en medio yo voy a poner que estos dos son iguales. Y así voy a hacer con los otros ejercicios. Es multiplicar en X y ver si son iguales, pongo el símbolo igual. Si es diferente el resultado al hacer las multiplicaciones, pues entonces pongo el símbolo de diferente. ¿Listo? Segundo punto. Completa la siguiente tabla. Entonces dice proporción. Allá aparecen las dos proporciones. Hay que averiguar la constante de proporcionalidad, que eso ahí les escribí, eso se halla con una división. Debo hacer la división entre los valores. Ya igual les voy a escribir Luego dice cuáles son los medios, es escribir cuáles son los medios, escribir cuáles son los extremos, cuáles son los antecedentes y cuáles son los consecuentes. Entonces voy a hacer para el primer caso. En el primer caso, entonces yo tengo acá la tabla que dice proporción. ¿Listo? Luego dice constante de proporcionalidad. ¿Listo? Luego dice medios, extremos. Luego dice antecedente y consecuente. ¿Listo? Proporción. ¿Cuál es la proporción? La primera que me dan es 18 sobre 15. ¿Listo? Igual 9 sobre 7,5. ¿Qué voy a hacer? Entonces, muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer es, para la constante, dividir. No importa cuál divido. Si esta es una proporción, la división de 18 entre 15 va a ser igual a la de 9 sobre 7,5. Entonces, no importa cuál de los dos utilice, yo voy a hacer la división. Entonces, puede ser 18 dividido entre 15. Y entonces tenemos como resultado 1,2. Esa va a ser la constante de proporcionalidad. ¿Listo? Pueden hacer la prueba. Con ambos. Entonces, si usted quiere, hace 18 dividido 15 da 1,2 o 9 dividido 7,5 da 1,2. Esa se llama la constante de proporcionalidad. Realmente ahí es la única parte donde tienen que hacer un proceso, porque de resto es identificar. Entonces, la siguiente línea, ¿cuáles son los medios? ¿Listo? Entonces, si a usted le queda bien el proceso o no se acuerda cuáles son los medios, cuáles son los extremos, pues claramente yo me acuerdo de los extremos y los otros dos son los medios. ¿Sí? Pero si no, pues entonces puede hacer lo que yo les digo. 18 sobre 15 sobre 9
sobre 7,5. Y entonces usted ya sabe que estos son los extremos y estos de acá van a ser los medios. Entonces, ¿cuáles son los medios? 15 y 9. ¿Cuáles son los extremos? 18 y 7,5. Listo. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes? Ahí estamos hablando en términos de razón. Acuérdense, según el video anterior, que el antecedente siempre va a ser el numerador y el consecuente el denominador. Entonces vamos a escribir en antecedentes los numeradores. 18 y 9. Y los consecuentes, los denominadores. 15 y 7,5. Ahí solo se trata de identificar respecto a lo que nos dan acá. La única operación que tengo que hacer aquí es para la constante, que es hacer la división, ya sea de este o de este, porque nos va a dar el mismo resultado. ¿Listo? Y así yo diligencio toda la tabla. Ahora, para el siguiente caso, el tercer punto dice, escribe el número que falta en cada caso, la X, para que se establezca una proporción. Realiza el procedimiento enfrente del ejercicio. Entonces, me toca buscar cuál es ese valor de la X. Entonces, una de las cosas que podemos hacer y que se parece demasiado a lo que hicimos en la guía pasada y que expliqué en el video pasado es lo siguiente. Entonces, tengo el primero que es 18 dividido en 27 o sobre 27, esa es la primera razón, y está comparado con 8 y abajo aparece un valor que es el desconocido. ¿Cómo hago yo para solucionar eso? Es muy sencillo. Usted lo que tiene que hacer, usted sabe que la adición de este con este va a dar la constante. Y en consecuencia, si esto es proporcional, la división entre este y este que no lo conocen también tiene que ser el mismo valor, porque ya lo vimos ahorita en la tabla desarrollando. Entonces, 18 dividido en 27 es lo primero que yo voy a hacer. Como son los valores que yo ya conozco, entonces yo hago la división y entonces acá tenemos que 0,66. Listo, 0,66. Ese es el valor de la constante de estos dos. Quiere decir que el número que yo ubique acá, la división también me debe dar ese 0,66. Entonces, ¿cuál será el valor que yo, al dividir 8 entre ese número, me dé 0,66? Yo les decía fácilmente que podemos utilizar la división, ¿cierto? Y entonces yo lo que voy a hacer es acá, como este por este me da este, entonces yo puedo hacer la división de este. 8 dividido, acuérdense que así lo hicimos en el video anterior y les dije que era una forma práctica, pues porque eso es como solución de ecuaciones. Entonces, 8 dividido en 0,66 me tiene que dar ese valor, pero como es en decimal, pues va a ser un número aproximado. Y después lo probamos. Entonces yo hago 8 dividido en 0,66, que bueno, es un número ahí periódico. Eso me da 12,12. 12,12. Y ese va a ser el valor de X. ¿Listo? Vamos a probar. 8 dividido 12,12. Si no, entonces lo aproximamos. Da 0,66. Es un número muy aproximado, lo podemos dejar así. Listo, y ese sería el valor de este primer valor. ¿Listo? Así vamos a hacer con los demás ejercicios. Entonces en los demás ejercicios aparece, en el siguiente dice, vamos a borrar. Solo les voy a mostrar el proceso, ustedes tienen que hacer todo el procedimiento. Entonces dice 16 es a 4, como un cierto número es a 2.
Nuevamente, 16, este está mucho más sencillo, 16 dividido entre 4, ya sabemos que es 4, esa es la constante, quiere decir que hay un número que dividido entre 2 me da 4. Listo. Ya me imagino, ya saben cuál es ese número, porque está muy sencillo este ejercicio. Pero siguiendo el procedimiento anterior, entonces lo que yo puedo hacer entonces, un número, acá, ojo, acá ya no es dividido, ¿no? Entonces, este por este. ¿Por qué no es dividido? Porque la X no está abajo, esta es arriba. Entonces, 4 por 2 me tiene que dar ese número. O sea, ese número es 8. Pongámosle aquí como este símbolo de por, porque si no, acuérdense que nos podemos confundir ya. Listo. Ojo, cuando está arriba es multiplicando, pero si el número, la X está en la parte de abajo, lo vamos a hacer dividiendo. Entonces ya sabemos que es 8. Entonces ya sabemos 8 dividido entre 2 me va a dar 4, que es la constante de proporcionalidad. ¿Listo? En el siguiente está la X en la parte de abajo. Entonces es dividiendo. Y en el siguiente también la X está en la parte de abajo. También se hace dividiendo. ¿Listo? Entonces, bueno, el último, el que está de último. 16, acá está la X, entonces 16 es a X, como 8 es a 4. ¿Dónde están aquí los valores? Eso sí, acuérdense cuál es la constante, 8 dividido 4, entonces la constante quiere decir que es 2. ¿Listo? Quiere decir que para encontrar ese número, entonces 16 dividido en cierto número me tiene que dar 2. ¿Cuál será ese número? Ahora, como la X está abajo, yo hago 16 dividido 2, 8. Listo. Y si lo quieren probar, pues 16 dividido 8, eso es igual a 2. Quiere decir que la X es 8. ¿Listo? Así hacen el que hace falta. Listo. Cuarto punto. El cuarto punto dice, resuelve los siguientes problemas. Por cada 10 pesos que una persona gana, destina 3 a la alimentación. Si gana 320.000 pesos mensuales, ¿cuánto gasta en alimentación? Es saber plantear el ejercicio, porque resolverlo, ya con esto lo pueden resolver. ¿Cómo lo van a plantear? Entonces dice, si una persona gasta 10 y destina 3, no importa cómo usted ubique la razón, puede ser 3 a 10, o puede ser 10 a 3, no importa, pero entonces la proporción tiene que ser la misma al otro lado. Entonces dice, por cada 10 pesos gasta 3 en alimentación. Entonces si gana 320.000, entonces acá está lo que se gana y aquí está lo que gasta. Si yo lo pongo así, acá tengo que poner, si se gana entonces 320.000, arriba lo que se gana, entonces cuánto se gasta en alimentación. No puedo hacerlo al contrario, si no, no me va a dar. ¿Listo? Arriba lo que se gana, abajo lo que se gasta. ¿Que lo puedo hacer al contrario? También lo puedo hacer al contrario. 3 es a 10 como X, o sea, lo que gasta es a 320.000. ¿Listo? Y me va a dar el mismo resultado. ¿Que cómo lo resuelvo? Ustedes ya saben. Hago 10 dividido entre 3, me da un número y ya esa es la constante. Quiere decir que este dividido en el otro me tiene que dar esa constante y acabamos de ver cómo se resuelve. Acá simplemente saber plantear. Así lo vamos a hacer con los otros. Por cada 100 habitantes de un país, 20 son analfabetas. Entonces los habitantes arriba, analfabetas en la parte de abajo. Dice, ¿qué fracción de la población es analfabeta? Bueno, ahí ya prácticamente se lo dije. Si la población es de 7.065.000 habitantes, ¿cuántos son analfabetas? Entonces, esa es la población que me están dando para comparar. Y abajo, entonces, ¿cuántos serán analfabetas? Ahí se pondría la X. Y el último, en una ciudad, por cada 40 personas, 3 son carpinteros. Entonces, de 40, 3 son carpinteros. O abajo, por lo general uno siempre ubica como el total o lo más grande abajo. Entonces, hay 40, ¿cuántos son carpinteros? 3. Pero se puede hacer de las dos formas de todas maneras.
¿Cuántas personas hay en la ciudad si 720 son carpinteros? Entonces, lo voy a plantear para que lo puedan resolver y dice, de 40, que es el total, 3 son carpinteros. Ahora me están diciendo que cuántas personas hay si 720. O sea, si 720 son carpinteros, ¿cuántas personas entonces hay? Es forma de plantearlo para poderlo solucionar. Bueno, ahí ya terminamos. Espero que les haya quedado claro. Los espero en el próximo video y pues que estén bien.